Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Los periódicos de California recibieron la noticia de la victoria de Abraham Lincoln en la elección de 1861, tan solo 7 días y 17 horas después de que la publicaran los diarios de la costa este al otro lado de Estados Unidos, lo que se consideró un gran logro, ya que en la elección anterior tardó casi un mes en llegar la noticia. Los billetes de euros de diferente denominación contienen dibujos de arquitectura ficticia de Europa, que se hizo cuidadosamente para que no se pareciera a ninguna construcción real, pero que tuviera las características tradicionales europeas. Poco después, en Países Bajos construyeron puentes iguales a los de los billetes, incluso del mismo color. Un soldado coreano llamado Jang Kyung-jong fue obligado a pelear en 3 lados diferentes durante la Segunda Guerra Mundial. Primero estuvo en el ejército japonés, después lo capturaron y lo enlistaron en el ejército soviético, y luego le pasó lo mismo con el ejército alemán. Todo en el transcurso de solamente 5 años. Los pingüinos emperador miden alrededor de 120 centímetros y son los pingüinos más altos. Sin embargo, antes existían especies de pingüinos mucho más altos que ahora están extintos, incluyendo unos superpingüinos que medían hasta 2 metros, más o menos la misma altura que el basquetbolista LeBron James. La Casa de Bonaparte se mantiene hasta el día de hoy como una dinastía de forma simbólica, pero si por alguna razón Francia regresara a ser una monarquía, regresarían al poder y el emperador sería Juan Cristóbal Napoleón, que actualmente es un inversionista en Nueva York y sería conocido como Napoleón VII. Singapur es el único país del mundo que ganó su independencia a pesar de que no querían. Fue el 9 de agosto de 1965 cuando se separaron de Malasia después de algunos conflictos. El guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, compuso la canción más conocida de la banda I Can't Get No Satisfaction mientras dormía. Despertó en la madrugada, grabó 30 segundos de la canción en una grabadora casera y se volvió a dormir. No recordaba nada hasta que la escuchó al día siguiente. Una de las tiendas de la marca de lujo Louis Vuitton en Singapur es una isla flotante de 2 pisos. Tiene un túnel de acceso subacuático, librería y una plataforma de relajación. Se ha convertido en una de las atracciones turísticas del lugar. Los humanos y los perros son las únicas especies que se ha observado que pueden recibir indicaciones o señales visuales directo de los ojos de otros individuos. Los perros solamente hacen esto con los humanos y no con otros animales. Expertos encontraron un mural de Leonardo da Vinci que se encuentra detrás de una pared en Florencia, Italia, y lleva tapado más de 400 años. Sin embargo, nadie se atreve a revelarlo debido a que la pared que lo cubre contiene la obra La Batalla de Marciano, y podría provocarle daños irreparables. En el antiguo Egipto, cualquier libro que era encontrado en los barcos que llegaban a los puertos tenía que ser llevado inmediatamente a la biblioteca de Alejandría para ser copiado. Posteriormente, la copia era regresada a los dueños y el original se quedaba almacenado. El café tostado oscuro, a pesar de lucir más concentrado, tiene menos cafeína que las versiones menos tostadas de esta bebida. Sahara significa desierto en árabe, así que cuando dices desierto del Sahara, en realidad estás diciendo desierto. Los gatos pueden desarrollar una adicción al atún y negarse a comer cualquier otra cosa. La razón de por qué les gusta tanto este alimento es porque el atún y otros pescados activan desproporcionadamente los receptores de sabor umami que también tenemos los humanos y es, junto con el dulce, salado, ácido y amargo, parte de los sabores básicos. Una máquina arcade de videojuegos que pusieron en la ciudad de Chicago en 1981. Tenía un sistema para que la gente pusiera su fotografía si obtenían una buena puntuación. Tuvo que ser retirada después de tan solo un día, porque alguien ya se había tomado una foto inapropiada. James Cameron quería hacer la película Alita, Battle Angel en 1995. Ya tenía todo listo para la realización, pero tuvo que esperar porque los efectos especiales todavía no estaban tan avanzados. Esto hizo que saliera hasta el 2019. Los elefantes pueden sufrir de trastorno de estrés postraumático al igual que los humanos, pero se ha observado que se pueden curar haciendo que socialicen más con miembros de la misma especie, lo que se le conoce como amortiguación social. Esto representa un problema para los elefantes en cautiverio que están solos o solamente conviven con un elefante más. La primera película en 3D se llamó El Poder del Amor, una película muda que salió en 1922. Además tenía 2 finales alternativos que podías elegir cerrando cualquiera de tus 2 ojos. La cantante del grupo The Pretty Reckless, Taylor Momsen, tuvo una carrera importante de actriz cuando era niña. Participó en la película El Grinch en el año 2000 y formó parte de series como Gossip Girl.
Muchos de los disfraces y uniformes que usan los personajes en el universo de Marvel Comics están hechos con moléculas inestables, una tecnología desarrollada por Reed Richards de los Cuatro Fantásticos que permite que la tela resista los efectos perjudiciales de los poderes del usuario y el desgaste de las batallas. Los primeros lentes de contacto fueron hechos en el año de 1888. Estos cubrían todo el ojo y no solamente la pupila, y además estaban hechos de vidrio. La planta coco de mar, que se encuentra en Seychelles y Maldivas, tiene las semillas más grandes del mundo. Pueden pesar hasta 24 kilos y tienen una forma bastante rara. El campeonato de la Liga Profesional de Hockey sobre Hielo de Norteamérica no tuvo ganador en 1919. Esto debido a una epidemia de influenza en las finales que dejó a la mayoría de los jugadores de uno de los equipos contendientes hospitalizados. En la década de los 60, la cárcel de Alcatraz se distinguía por ofrecer duchas de agua caliente a los presos. Esto lo hacían porque, según la seguridad, era para que se acostumbraran al agua caliente y no pudieran escapar, ya que esta cárcel se construyó en una isla y el agua alrededor estaba bastante fría. El primer choque de un auto en toda la historia ocurrió en 1771, cuando el ingeniero francés Nicolas Cugnot estrelló uno de sus vehículos contra una pared de piedra. Sus autos corrían con un motor de vapor y tenían que detenerse cada 10 minutos para generar más energía. Mary Kenneth Keller fue la primera mujer en obtener un doctorado en informática en Estados Unidos en 1965. Además, contribuyó al desarrollo del lenguaje de programación BASIC, que hizo que la programación fuera más accesible para estudiantes principiantes. Hasta antes del siglo XX, el azúcar se vendía como rocas de tamaño grande y necesitabas tener instrumentos para poder dividirlo en pedazos o molerlo. Los pies humanos tienen muchas ventajas para correr grandes distancias. A diferencia de los pies de otros animales, los dedos cortos y al frente hacen que se requiera menos esfuerzo para empujar contra el piso, lo que reduce la carga metabólica. El efecto Bannister es un fenómeno que ocurre cuando alguien alcanza un logro que antes pareció imposible, y después de eso mucha gente también lo hace, siendo considerado principalmente como una barrera mental. Un ejemplo de esto fue cuando Tony Hawk logró hacer el truco 900 en skateboarding, que era llamado el truco imposible. Después de esto, más de 10 personas lo han logrado, incluyendo un niño de 7 años. La actriz Kate Winslet declaró que le ha pasado muchas veces que algún fan se acerca a ella para que le firme una imagen de la famosa escena de Titanic, en donde Jack la dibuja como una de sus chicas francesas, pero dice que nunca firma esa imagen porque le incomoda bastante y pues, obviamente. Los cuervos son las únicas aves que se pueden reconciliar con miembros de su propia especie, después de pelearse para evitar futuros conflictos. Existe un barco que puede transportar barcos de transporte de contenedores de carga. Se llama Blue Marlin, mide 217 metros y puede cargar hasta 75,000 toneladas. Incluso una vez transportó una plataforma petrolera completa. Cuando el artista Miguel Ángel terminó de pintar la Capilla Sixtina en 1512, le pagaron 3,000 ducados, que eran las monedas de oro que se usaban en ese tiempo en Italia. Si calculamos el equivalente en valor de oro actual, serían $500,000. La película del Rey León era considerada como secundaria al lado de Pocahontas, que era donde tenían a los mejores animadores trabajando. El Rey León recaudó más de lo doble en taquilla, $1,000 millones, mientras que Pocahontas recaudó 364 millones. En 1973, unos pilotos del avión Concorde persiguieron la sombra de un eclipse solar a una velocidad de Mach 2, casi 2.500 kilómetros por hora. Lograron extender la duración del eclipse desde su perspectiva de 7 minutos a 74 minutos. Hasta el día de hoy, ese récord no ha sido superado. Un día en Venus dura más que un año en Venus. Es algo que suena raro, pero es verdad. Su movimiento de rotación es extremadamente lento. Algunas palabras que le agregan a los productos, como por ejemplo Premium, Gourmet o Selecto, está comprobado que ayudan con las ventas a pesar de que no están reguladas y cualquiera le puede poner esas palabras a los alimentos sin comprobar por qué. En el 2008, la BBC produjo un documental de naturaleza, en donde filmaron lo más cerca posible la vida de los tigres sin llegar a molestarlos. Para esto, entrenaron a elefantes para que cargaran cámaras con sus trompas y se acercaran a los tigres. Lograron captar videos interesantes que no podrían haber hecho con métodos tradicionales. Las aves lira, originarias de Australia, son tan hábiles imitando sonidos que se les ha escuchado imitar a otros animales a la perfección. Pero no solamente eso, también imitan sonidos como claxons de coche, martillos y sierras eléctricas. A pesar de que los caballos fueron traídos de Europa a América a partir del siglo XV, se cree que en realidad surgieron y evolucionaron en América, pero fueron cazados hasta que se extinguieron casi todos, excepto unos que cruzaron a Asia. Una nube de 1 kilómetro cúbico pesa alrededor de 550 toneladas.
Esto es el equivalente a 227 elefantes. Pero como las partículas de agua están extendidas en una gran área, las nubes pueden flotar en el cielo. Su masa puede variar de acuerdo con las condiciones del clima. La bebida energética Red Bull se creó en Tailandia en 1976 y fue hecha especialmente para que la consumieran los conductores de camiones para que no se durmieran en el camino. La Vía Appia en Italia es un camino pavimentado que fue construido hace más de 22 siglos en la época del Imperio Romano. Actualmente algunos tramos siguen en funcionamiento. El canal MTV comenzó su transmisión el primer minuto del 1 de agosto de 1981. Lo primero que pasaron fueron imágenes del primer lanzamiento del transbordador Columbia, que usaron como cortinilla hasta 1986, cuando fue retirada después del accidente del transbordador Challenger. Las moscas son muy buenas esquivando cosas mientras vuelan y es difícil atraparlas. Eso es porque sus cerebros actualizan más rápido la información de sus ojos, como si tuvieran más cuadros por segundo y observaran el mundo casi en cámara lenta. Antes de obtener el papel de Mobius en la serie Loki, Owen Wilson casi no sabía nada del universo cinematográfico de Marvel. Así que Tom Hiddleston, el actor que ha interpretado a Loki desde hace 10 años, tuvo que darle una clase de la mitología e historia de su personaje. Incluso algunas de sus conversaciones se grabaron para hacer las escenas donde dialogan. Muchos países mandan su producción de peces en barcos de transporte hasta China para que sean cortados en filetes y procesados para después regresarlos. Esto tiene sentido solo en el aspecto económico. Les resulta más barato que hacerlo en su territorio. Hace menos de 15 años, menos de 500 personas sabían esquiar en China. Actualmente, más de 5 millones de chinos visitan complejos de esquí cada año. Los koalas duermen de 18 a 22 horas al día. Esto es porque su alimento preferido, las hojas de eucalipto, son tan tóxicas para su sistema digestivo que tiene que trabajar demasiado, ocupando la mayor parte de su energía. William Adams fue un navegante inglés que llegó a Japón en el año 1600, convirtiéndose en el primer británico que visitó ese país. Tiempo después también fue considerado como el primer samurái extranjero con su nuevo nombre Anjin Miura. Si nuestra galaxia, la Vía Láctea, chocara con otra galaxia, lo más probable es que no ocurriría ningún choque de planetas o de cuerpos celestes. Esto debido a que las galaxias son tan grandes que todo lo que tienen está muy separado por miles y miles de kilómetros. Los estadounidenses gastan solamente el 10% de su salario en comida en promedio, el porcentaje más bajo comparado con todos los demás países. En Nueva Zelanda hay una cueva que brilla en la oscuridad. Este peculiar brillo proviene de una especie única de larvas luminosas llamada Arachnocampa luminosa que tienen bioluminiscencia. Generan luz para atraer fuentes de comida como insectos. Esta cueva atrae miles de visitantes cada año. El gel antibacterial con alcohol fue inventado por una estudiante de enfermería llamada Lupe Hernández en 1966. Ella llegó a la conclusión de que si el alcohol se presentaba como gel, la gente podría lavarse las manos más fácil en lugares donde falta el agua y jabón. El avión que sale en la película de Batman, El Caballero de la Noche Asciende, se estrelló un año después de que salió la película. No sobrevivió ninguno de los tripulantes. Cerca de la ciudad de Tokio, en Japón, hay un canal subterráneo de descarga de agua. Se trata de un espacio gigante por donde puede fluir el agua para evitar inundaciones. En la mayor parte del año es una atracción turística y una locación para filmaciones. Existe una plaga llamada virus del mosaico que provoca que a las sandías se les formen dibujos de círculos que bien podrían parecer que alguien hizo una obra de arte en ellas. Cuando una colonia de hormigas está bien establecida y tienen suficientes recursos para mantenerse, comienzan a surgir hormigas voladoras para explorar. En Cancún, México, hay un museo debajo del agua que tiene más de 500 esculturas de personas de tamaño real que a su vez sirve como arrecife de coral. Las luces de Navidad se pueden ver desde el espacio en diferentes ciudades en el mundo, y se estima que la contaminación lumínica durante la temporada de fin de año es 50% mayor. Los presos de la cárcel Santa Rita do Sapucaí, en Brasil, pueden pedalear bicicletas de ejercicio para generar electricidad que se va al alumbrado público de una ciudad cercana. Por cada 16 horas que hagan esto, les descuentan un día de su sentencia. La primera mujer que mostró su ombligo en televisión con una audiencia en vivo fue la cantante Cher en 1971. En ese tiempo había una ley que prohibía hacer eso, pero se volvió obsoleta hasta que desapareció en 1983. Hay un monorriel suspendido en Alemania que fue construido en 1897 y hasta el día de hoy transporta a 25 millones de pasajeros anualmente. A pesar de que Liam Neeson siempre interpreta a personajes de carácter fuerte en películas de acción, en realidad este actor le tiene miedo a las alturas. Esto es algo que llega a tanto que ni siquiera puede subirse a sillas para cambiar focos.
Cuando una persona fuma, la nicotina del cigarro llega a su cerebro en tan solo 7 segundos. En comparación, el alcohol se tarda 6 minutos en llegar al cerebro. El lenguaje de programación Python se llama así por el popular show inglés de sketches Monty Python. El creador de este lenguaje quería darle un nombre único, misterioso y corto, y eso fue lo que se le ocurrió. La alberca de pelotas más grande del mundo se instaló en el Hotel Shangri-La, en China, en el 2013. Mide 25 por 12 metros y contiene alrededor de 1 millón de pelotas de colores. En los primeros años del siglo XX, los caballos estaban causando tanta contaminación con los desechos que dejaban en las calles que los automóviles eran vistos como la opción para cuidar el medio ambiente. En la antigua Grecia tenían un proceso llamado ostracismo, que consistía en que cada año los ciudadanos podían votar por el político que consideraban más destructivo para la democracia. El elegido era desterrado de Atenas durante 10 años. Por alguna razón, el actor Brad Pitt casi siempre sale comiendo o bebiendo algo en las películas en donde actúa. Y un usuario de Internet calculó que las películas donde consume más de 200 calorías de comida tienden a tener mejores resultados en taquilla, a pesar de que la gente casi nunca la consume. La parte blanca de las sandías que separa la cáscara de la pulpa es igual de saludable y nutritiva que la parte roja. Las turbulencias en los aviones no pueden predecirse. Pueden ocurrir en cualquier momento, incluso en días con buen clima y sin nubes. El dueño de la aerolínea Virgin Atlantic, Sir Richard Branson, perdió una apuesta con un ejecutivo de la aerolínea Air Asia sobre el equipo ganador del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 en el 2010. El perdedor tenía que vestirse como personal de servicio del avión en la aerolínea del ganador. En China se vendió una secuela no autorizada de Harry Potter. El libro era similar a El Hobbit, y solamente le cambiaron los nombres por personajes de la famosa saga del mago. La palabra idiota viene del griego antiguo y se usaba en Atenas, en donde originalmente significaba persona a la que no le importa o no participa en actos públicos y políticos. Marruecos fue el primer país en reconocer la independencia de Estados Unidos, e incluso el sultán de Marruecos avisó a todos los piratas marroquíes que existían en esa época que no atacaran los barcos estadounidenses que viajaban por el Océano Atlántico. El primer nombre que fue escrito, y es posible leerlo hasta hoy en día, es Kushim, encontrado en una tabla con símbolos hecha hace más de 5000 años, en donde se ubicaba Mesopotamia. El set en donde cantó la actriz Anne Hathaway en la película Los Miserables estaba lleno de algas y pescados frescos para que tuviera más realismo. Sin embargo, con el calor de la iluminación todo rápidamente comenzó a oler mal. Aún así, siguieron filmando por horas. En la batalla del sitio de Amberes en 1585, se utilizaron navíos cargados con toneladas de pólvora para destruir un puente. Los llamaron barcos infernales y están considerados como una de las primeras armas de destrucción masiva. Una de las explosiones que provocaron se escuchó a más de 30 kilómetros de distancia. Cuando los chamanes mexicanos comenzaron a usar Coca-Cola en sus limpias espirituales, Pepsi los descubrió y comenzó a pagarles por exclusividad. Después formaron grupos dependiendo de a qué bebida pertenecían. El físico, inventor, teólogo, matemático y alquimista Isaac Newton tuvo una etapa en la que estudió ocultismo, y según sus predicciones llegó a la conclusión de que el fin del mundo llegaría en el año 2060, y que después de esto la humanidad entraría en una era de paz divina. El rapero Coolio iba a interpretar al villano de Batman, el espantapájaros, en la secuela de Batman y Robin. Es por eso que tiene un cameo en esa película en la escena de la carrera de motos, pero la secuela fue cancelada poco después. En los tiempos del Imperio Romano, la esperanza de vida si vivías en una ciudad era de tan solo entre 20 y 30 años de edad. El comediante Albert Brooks no se llama así realmente. Se cambió el nombre cuando entró a la industria del entretenimiento. Su nombre original es Albert L. Einstein, igual que el famoso físico. Según una investigación, tomar demasiadas fotos puede perjudicar nuestra capacidad para retener recuerdos, ya que es una distracción que impide recordar la información de forma detallada como se haría normalmente. Este fenómeno se conoce como efecto de deterioro por toma de fotografías. Le hubieran puesto un nombre un poco más creativo. Hay estrellas que están tan lejos que no podemos ver su luz debido a que el universo no ha existido lo suficiente como para que esa luz viaje hasta donde estamos nosotros. En el lago Mekong, en Tailandia, ocurre un fenómeno en donde bolas de fuego luminosas aparecen y se elevan al cielo. Algunos dicen que las provoca un dragón o un dios y otros dicen que son soldados lanzando bengalas, pero no se ha logrado confirmar. En la mitología inca hay una diosa de las papas. Las papas forman una parte vital del suministro de alimentos de la cultura inca, teniendo muchas variedades de diferentes sabores y colores, y en cada poblado solían guardar papas con formas particulares para adorar y pedir buena cosecha.
En Corea del Sur se le prohíbe a los aviones despegar y aterrizar durante los exámenes anuales de admisión a las universidades para asegurar que no tengan ningún tipo de distracción. Es una fecha muy importante para los estudiantes. El papel de los periódicos es igual o mejor para limpiar ventanas que las telas de microfibra especializadas y que las toallas de papel. La luz que llega hasta nuestros ojos desde la mitad superior de la galaxia de Andrómeda es aproximadamente 250.000 años más antigua que la mitad inferior. La música que se escucha durante la escena en cámara lenta en la película Dread del 2012 está basada en una canción de Justin Bieber, pero reproducida 800% más lenta. En la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, existen más bicicletas que personas y hay más de 400 kilómetros de vías especiales para ciclistas que no son compartidas con autos ni con peatones. La ciudad de Ulaanbaatar en Mongolia está considerada como la capital más contaminada del mundo, una región que era conocida por su aire limpio y cielo azul, pero en las últimas décadas las minas ilegales de carbón y su uso en las estufas comunes, entre otras cosas, han contribuido a esta situación. A pesar de que en muchas fotos la superficie del planeta Marte se ve muy roja, el color de estas imágenes está modificado por culpa del lente, ya que en realidad el polvo marciano es casi del mismo color que el polvo que podemos encontrar aquí en muchos desiertos. Los catadores de helados o de ciertos tipos de comida por lo general usan cucharas con cubierta de oro, ya que no altera el sabor a diferencia de las de madera, plástico u otros metales. Está estipulado en un contrato con Universal Pictures que el director Robert Zemeckis y el escritor Bob Gale, creadores de Volver al Futuro, deben aprobar cualquier nueva película de esta franquicia. Y ambos han declarado firmemente que no permitirán remakes o continuaciones mientras vivan. El 90% de las células que componen nuestros cuerpos no son humanas. Principalmente son bacterias y hongos. O sea que nosotros solamente somos 10% nosotros. El 38% de los británicos admiten que tienen dificultad para entender lo que dicen otros británicos. Esto debido a los diferentes acentos que existen en Reino Unido, y se dice que cada 40 kilómetros el cambio de acentos es notorio. El té es la bebida manufacturada más popular del mundo en términos de consumo. Su consumo es aproximadamente igual a la suma de todas las demás bebidas que son hechas en el mundo. Es posible escuchar el latido del corazón de una ballena azul hasta a 3 kilómetros de distancia. En algunas prendas hay bolsillos que vienen cosidos. No se puede acceder a ellos y pareciera que son como simulados, pero en realidad son bolsillos completamente funcionales y esto solo lo hacen para preservar la forma de la ropa durante la distribución. La banda inglesa The Beatles logró tener 5 canciones en los 5 primeros puestos simultáneamente en la lista de popularidad Billboard en abril de 1964. Un récord que no fue superado hasta el 2021 cuando Drake tuvo 9 canciones, y posteriormente Taylor Swift superó este número en 2 ocasiones. Ya con las plataformas de streaming, cambió la forma en la que se calcula esta lista de popularidad. En 1970, el músico Bob Dylan ya estaba cansado de que solo lo escucharan hippies, así que hizo a propósito un disco llamado Self-Portrait, con un estilo muy diferente, más pop, para que su base de fans cambiara. Ya había hecho algo similar anteriormente cuando decidió solamente utilizar guitarra eléctrica. En el 2006, la Federación Internacional de Gimnasia cambió la forma en la que se califican las rutinas. En lugar de ser del 0 al 10, ahora hay 2 calificaciones diferentes, ejecución y dificultad, que luego se suman. Esto acabó con la tradición de las calificaciones de 10 perfecto. Los piratas tradicionalmente usaban aretes como un registro de sus hazañas. Los obtenían de parte de sus superiores cada vez que completaban expediciones, pero además se pensaba que los metales preciosos tenían la capacidad de mejorar la visión en alta mar. Aunque son tratados como si fueran una variedad distinta, en realidad los pimientos verdes solamente son una versión menos madura de los pimientos rojos, naranjas y amarillos. En la Unión Soviética, los prisioneros acostumbraban tatuarse a Lenin y Stalin, porque los guardias y soldados tenían prohibido dispararle a imágenes de sus líderes. Clarence Nash hizo la voz del Pato Donald durante más de 50 años, participando en 120 cortometrajes y películas, caracterizada por los sonidos realizados por aire atrapado en la boca, en lugar de las cuerdas vocales para mantener constante al personaje. Además del inglés, también realizó la voz en otros idiomas, destacando el español, que incluso sabía hablar, mientras que para los demás idiomas usó el alfabeto fonético. La versión original de La Bella y la Bestia, escrita en 1740, fue hecha especialmente para ayudar a que las mujeres aceptaran los matrimonios arreglados. En esa versión, la bestia es una combinación entre elefante y pez. En el 2007, el violinista Joshua Bell hizo un experimento en el que se puso a tocar en la calle para ver cuánto dinero le daban, y solamente logró ganar $31 en un día.
El día anterior dio un concierto en donde se agotaron los boletos a un precio de $100. Además, el violín con el que estaba tocando tenía un valor de $3.5 millones. Una vez la revista Nintendo Power hizo un concurso en el que el ganador iba a salir como extra en una escena de la película La Máscara 2 con Jim Carrey. Sin embargo, la película se canceló. Después de saber esto, Nintendo le dio $5,000 y los juegos que quisiera al ganador como un premio de consolación. Una computadora de la BBC fue hackeada durante una demostración sobre cómo usar el correo electrónico. Esto ocurrió en un programa en vivo en 1983. En la pantalla salió un mensaje de error seguido por la letra de una canción de broma sobre hackear la contraseña para acceder. Fue escuchada por alguien del público antes de la transmisión y se la dijo por teléfono a un amigo que posteriormente hizo la broma. Si los humanos fuéramos capaces de escuchar frecuencias más bajas que 20 hercios, podríamos escuchar nuestros propios músculos moviéndose, y sería algo muy extraño. El planeta Venus no tiene estaciones del año debido a que no tiene una inclinación como el planeta Tierra. Si la Tierra no tuviera esa inclinación en su eje, el clima sería igual todo el tiempo. La primera película de Rocky, que eventualmente generó una franquicia multimillonaria, fue producida con un presupuesto bastante ajustado de poco más de $1 millón en 1976. El protagonista, Sylvester Stallone, incluso tuvo que vender a su perro porque estaba luchando financieramente antes de que la película se vendiera. Afortunadamente pudo recomprarlo después del éxito de la película. La persona que ha ganado más premios de la Academia es Walt Disney con 26, la mayoría por cortos animados, pero el récord de premios de actuación le pertenece a Katharine Hepburn, que ganó 4 veces. La novela del escritor George Orwell, 1984, está basada en la forma en la que los comunistas liderados por Stalin espiaban a la gente, pero lo que el autor nunca supo es que a él también lo espiaban, y el encargado de hacerlo tenía el código O'Brien justo como el antagonista en la novela. Los realizadores de la serie de comedia de detectives Sledgehammer se enteraron de que ya no iba a ser renovada para la siguiente temporada, resultando en una cancelación. Sabiendo esto, en el capítulo final, el protagonista falla tratando de desactivar una bomba nuclear y destruye toda la ciudad de San Francisco. Como ese capítulo tuvo muy buen rating, decidieron renovar la serie. Entonces, la siguiente temporada tuvieron que hacerla como precuela, con cosas que habían pasado 5 años antes. En la novela Forrest Gump, de donde se basó la película, Forrest también se une a la NASA y va al espacio. Pero cuando regresa cae en una isla desierta llena de caníbales y logra sobrevivir ganándole al líder de la tribu en un duelo de ajedrez diario. Esto ya era demasiado como para ponerlo en la película. Una vez invitaron a los pitufos a tocar la campana de inauguración del día en la Bolsa de Valores de Nueva York. Darth Vader, Hello Kitty y Bob Esponja también fueron invitados alguna vez. En Australia los animales más peligrosos no fueron las tarántulas, los tiburones o los canguros. En realidad, los que causaron más lesiones a personas hasta ahora han sido animales comunes de granja como caballos y vacas. En Suecia hay un museo del fracaso que recopila y exhibe productos fallidos de todo el mundo. El objetivo de la instalación es alentar a las personas a tomar riesgos y aprender de los fracasos pasados. Además, el museo proporciona una visión del mundo del desarrollo de productos e innovación. Entre las cosas que están exhibiendo están la ketchup verde, la New Coke, el Nokia N-Gage y la Crystal Pepsi. A principios del siglo XX, un grupo de científicos comenzaron un club privado de degustación de alimentos, pero solamente consumían comida tóxica y documentaron los efectos que les provocaba. Con esto, lograron presionar al Congreso de Estados Unidos para aprobar las leyes de regulación de alimentos. Los perezosos se la pasan de 15 a 18 horas durmiendo, y son conocidos por ser de los animales más lentos. Sin embargo, sorpresivamente son buenos nadadores. Pueden moverse 3 veces más rápido en el agua. Por lo general, lo hacen cuando están cambiando de árbol o cuando la selva se inunda. El actor La Roca, Dwayne Johnson, tiene 2 récords mundiales. En el 2015 obtuvo el récord de más selfies tomadas en 3 minutos. Fueron 105 cuando estaba en la alfombra roja de la premiere de la película San Andreas. Aunque ese récord ya fue superado después. Y el otro récord es más interesante. Es el actor que ha sido mejor pagado en su primer protagónico, cuando hizo de Scorpion King y recibió un pago de $5,5 millones. Por lo general, todos los depredadores tienen los ojos en la parte delantera de la cabeza, especiales para ver hacia adelante, y todas las presas tienen los ojos más hacia los lados, que se han adaptado para tener un mejor campo de visión para poder defenderse. Las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989 en China estuvieron a punto de retrasar el lanzamiento de la película La Sirenita.
ya que el estudio que dibujó las miles de burbujas que requería el filme se encontraba a unas cuantas cuadras. Tuvieron que esperar a que la situación mejorara para poder comunicarse. De acuerdo con una investigación realizada por historiadores, el hecho de tener una reina en el poder en un país europeo constituía un incremento del 27% en la probabilidad de tener una guerra, comparado con los reyes. La luna de Júpiter, Io, tiene algo parecido a mareas a pesar de que no tiene agua. Esas mareas están hechas de rocas. La gravedad de Júpiter y otras de sus lunas causa que su tierra se mueva como si fueran olas de un tamaño equivalente a un edificio de 30 pisos. Cuando la canción del género Calypso Ron y Coca-Cola de 1945 iba a salir en Estados Unidos, Pepsi le ofreció mucho dinero al compositor para cambiarle el nombre a Ron y Pepsi Cola. Sin embargo, Coca-Cola hizo una contraoferta de todavía más dinero y ganó. Urano y Neptuno pertenecen a una categoría de planeta llamada gigantes de hielo, debido a que menos del 20% de su masa consiste en hidrógeno y helio, mientras que los gigantes de gas como Júpiter y Saturno son 90% de hidrógeno y helio. El término hipster, que recientemente se usaba para describir a alguien que tiene o trata de tener mucho estilo y cultura bohemia, en realidad se originó en la década de 1930 y originalmente se usaba para referirse a alguien que estaba en la escena del jazz. En los parques de diversiones de Disney, principalmente en Disneyland, tienen una política de no vender goma de mascar. Esto lo hacen porque el propio Walt Disney no quería que hubiera personas que pisaran los chicles mientras iban caminando. Científicos pasaron 17 años investigando lecturas de ondas de radio que pasaban aleatoriamente en el telescopio Parkes en Australia, ya que pensaban que era un fenómeno extraño. Finalmente descubrieron que las inusuales lecturas provenían de un horno de microondas que tenían en el lugar para calentar su comida. La única razón por la que el rey Tutankamón de Egipto es tan conocido actualmente es porque al ser un faraón de baja importancia su tumba no fue saqueada por ladrones. Se quedó todo intacto hasta que fue descubierta por paleontólogos. El rugido de los leones es de los sonidos más ruidosos que puede producir un animal. Llega hasta los 114 decibeles a menos de 1 metro de distancia y puede ser escuchado hasta 3 kilómetros. Los mineros en la zona de Yogo Gulch, en Montana, Estados Unidos, notaron durante 16 años que en los minerales que recuperaban había pequeñas rocas azules, pero lo ignoraron ya que estaban concentrados solo en el oro, hasta que un día se les ocurrió mandar una caja de estas rocas a analizar a una joyería, y les informaron que eran zafiros de alta calidad, que ni siquiera necesitaban tratamiento especial para realzar su color, por lo que son altamente valorados. La famosa ave del logotipo de Twitter tiene nombre, se llama Larry. La nombraron así por el basquetbolista de la NBA Larry Bird, ya que su apellido significa ave. Estaba en los Celtics de Boston, equipo de la ciudad natal del cofundador de la red social Biz Stone. Hay una teoría que asegura que los humanos nos desarrollamos hasta llegar a lo que somos gracias a dormir. Que desde que nuestros ancestros abandonaron los árboles para descansar en el suelo, hubo una mejora en el sueño profundo, lo que con el paso de los milenios fue mejorando el cerebro. Sin embargo, no hay pruebas reales de esta teoría. El Sol en realidad es blanco cuando se observa desde el espacio. A gran altitud aparece en su verdadero color, blanco, pero cuando se observa desde una baja altitud, la dispersión atmosférica hace que parezca amarillo, naranja y ocasionalmente rojo. El calamar gigante más grande que se ha encontrado pesaba casi 1 tonelada. Por lo general, estas criaturas viven en las profundidades y por eso casi no las habíamos podido observar. Cuando en la antigüedad describían a los monstruos marinos, muy probablemente estaban hablando de estos animales. Hay una calle en Polonia que se llama Obi-Wan Kenobi en honor al maestro Jedi de las películas de Star Wars. El nombre fue propuesto por un miembro del Consejo de Vecinos que claramente es fan y fue aprobado en el 2004. Ha sido visitada por miles de fans y hasta actores que han salido en las películas. La estrella Betelgeuse, ubicada en la constelación de Orión, es una de las candidatas más probables para convertirse en supernova y ser visible a simple vista desde la Tierra, aunque es difícil predecir exactamente cuándo va a ocurrir esto. Los astrónomos creen que podría suceder en los próximos milenios, debido a signos que sugieren que está en las últimas etapas de su vida, como las variaciones inusuales en su brillo. Cuando finalmente explote, será un espectáculo impresionante en el cielo nocturno, visible incluso durante el día. La risa incontrolable que nos da cuando nos hacen cosquillas es en realidad un mecanismo de defensa del cuerpo que se activa automáticamente ante la ansiedad y el pánico. Los vinos franceses crecen de raíces estadounidenses. En 1870 hubo una plaga que arrasó con los campos de uvas en Francia. Por lo tanto, tuvieron que importar plantas de uva desde Missouri que eran más resistentes. El cereal teff, considerado como un superfood durante un tiempo,
Fue prohibida su exportación en Etiopía para evitar que hubiera desabasto de comida en todo el país, como sucedió en Bolivia cuando la quinoa explotó en popularidad por su estatus de comida muy nutritiva. El primer juego de Super Smash Bros. No estaba planeado para que salieran los personajes de Nintendo, solamente iba a ser un juego de peleas normal, pero los desarrolladores pusieron sin avisar a Mario, Link y Samus en un demo que le enseñaron a Nintendo, que les gustó tanto que decidieron darles permiso de poner a todos los personajes. Hay un puente en Alemania llamado Lego Brücke, que es famoso por estar pintado para dar la impresión de que está hecho de piezas de Lego gigantes. Un artista de graffiti lo pintó en el 2011. La compañía de maquillaje Maybelline fue fundada en 1915 por Thomas Lyle Williams, después de que vio a su hermana Mabel usando una mezcla de vaselina y polvo de carbón para oscurecer sus pestañas y cejas. Williams perfeccionó la fórmula y creó el primer rímel comercial, nombrando la marca en honor a su hermana, combinando Mabel con vaselina. El personaje de Toy Story Woody casi nadie sabe, pero tiene apellido. Su nombre completo es Woody Pride. Pride significa orgullo. Un automóvil de Fórmula 1 cuesta en promedio $15.5 millones. El componente más caro es el motor, pero cosas como el alerón delantero, ese que siempre andan rompiendo y lo pueden cambiar dentro de la carrera, tiene un costo de $150.000 aproximadamente. En 1870 en Bélgica intentaron hacer un servicio de entrega de cartas con gatos para sustituir a las palomas mensajeras, pero en las pruebas que hicieron, que consistían en llegar desde el otro lado de la ciudad hasta su casa, un gato se tardó 4 horas, mientras que otros más tardaron hasta 24 horas, por lo que el plan fue descartado. Si masticas chicle mientras cortas cebollas, puedes evitar que te lloren los ojos, y luego frotar tus manos en acero inoxidable puede ayudarte a quitarte el olor. El petróleo no proviene de los dinosaurios en su totalidad. En realidad está compuesto de los restos de fósiles de microbios y otras plantas y animales que vivieron hace millones de años, incluso antes que los dinosaurios. Esta creencia se extendió porque una de las primeras compañías de petróleo usaba un dinosaurio como su mascota. El primer contrato que le ofreció Nike a Michael Jordan, a pesar de ser por una cifra récord, venía con ciertas condiciones. Tenía que ser el novato del año o tener un promedio de 20 puntos por partido, además de vender un mínimo de $4 millones en tenis durante su primer año. Al final, logró cumplir todas las condiciones. Además, superó por mucho las ventas con un total de $100 millones. Si pones a remojar papas en peróxido de hidrógeno y las dejas un buen rato, el peróxido se va a convertir en H2O, agua lista para tomar, pero no recomiendo que lo intentes. El resurgimiento de la industria de las manzanas en la última década se debe en gran parte a McDonald's, que actualmente vende tantas manzanas que representan un porcentaje de las ventas mundiales de esta fruta. El primer japonés que viajó a México fue Hasekura Tsunenaga, que llegó a Acapulco en 1614, con el propósito de establecer una relación comercial con lo que se conocía en ese momento como Nueva España. Existen varios monumentos en su honor en México. La profesora retirada Joan Ginter, que tiene una maestría en estadística en la Universidad de Stanford, se ha ganado la lotería 4 veces, un total de $20.4 millones. La probabilidad de lograr lo que hizo es de 1 en 18 septillones. El diseño icónico de las 3 rayas de Adidas, mientras que algunos dicen que lo creó Adidas cuando se fundó, otros aseguran que se lo compraron a la compañía finlandesa Karhu en 1952 a cambio del equivalente de 1.600 euros y 2 botellas de whisky. La esposa del dramaturgo y poeta William Shakespeare se llamaba Anne Hathaway. Se casaron en 1582. Hace poco surgieron imágenes en internet donde comparaban la apariencia de William Shakespeare con el esposo de la actriz del mismo nombre, Anne Hathaway, y sí se parece bastante. La famosa hamburguesa McRib de McDonald's, que se vende a veces por tiempo limitado, contiene 70 ingredientes diferentes, 34 de estos en el pan, incluyendo un compuesto llamado azodicarbonamida, que se usa en la manufactura de tapetes de yoga. El billete de mayor denominación que ha circulado en toda la historia es el de 100 trillones de pengos de Hungría. Esto fue provocado por la hiperinflación después de la Segunda Guerra Mundial. Poco después se introdujo una nueva moneda con menos ceros. El director Guillermo del Toro perdió su libreta de apuntes en un taxi en Londres, en donde tenía apuntadas todas las ideas para la película El laberinto del fauno. Como estuvieron hablando de cómics y le mencionó al conductor el hotel en donde se hospedaba, pudo devolverle la libreta 2 días después, y del Toro le dio una propina de $900 como agradecimiento. En el 2013, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, gastó alrededor de $30 millones comprando todas las casas que estaban junto a su mansión para asegurar su privacidad. La canción Bohemian Rhapsody de Queen
Fue grabada en 1975 con el mismo piano con el que fue grabada la canción Hey Jude de The Beatles 7 años antes en el estudio de grabación Trident en Londres. Hay un pueblo llamado Reddit en Ontario, Canadá. Habitan solo 139 personas ahí y su atracción principal es la Casa de Botellas, unas estructuras de fantasía hechas con 25,000 botellas de vidrio. El nombre de este lugar es similar al sitio web Reddit, solo que con 2 letras T al último. Una ballena azul puede consumir hasta 480 millones de calorías de comida de un solo bocado. Principalmente comen pequeños crustáceos conocidos como krill. A pesar de que el director Stanley Kubrick era conocido por su atención meticulosa a los detalles, hay un error muy notorio en la película El Resplandor, y es que al principio, en las tomas aéreas del hotel, no se observa en ningún momento el jardín laberinto que termina siendo una parte importante de la película. Las tiendas Walmart fracasaron en Alemania debido a diferencias culturales y de gestión. La política de saludo amistoso y las bolsas empacadas por empleados chocaron con la privacidad y la eficiencia que prefieren los alemanes. Además, su estrategia de precios bajos no impresionó en un mercado ya acostumbrado a los descuentos, por lo que dejaron de operar en ese país en el 2006 y acumularon pérdidas totales por más de $3,000 millones. Se ha observado que las orcas que pasan mucho tiempo conviviendo con delfines usan más sonidos típicos de delfín, como tipo chiflidos y clics, al grado de que su lenguaje se mezcla completamente. Las llamas se usan como guardias de rebaños de ovejas contra los ataques de los coyotes. Incluso una sola llama puede proteger a un rebaño completo y asustar o incluso pelear contra un coyote. Son de verdad muy valientes. Los uros prehistóricos, que son los ancestros de las vacas domésticas, están siendo resucitados a través de proyectos de crianza selectiva como el Proyecto Taurus. Científicos utilizan razas modernas que aún conservan características genéticas de los uros para recrear una versión cercana a estos animales extintos. Esto va a ayudar a mejorar la biodiversidad y a mantener los ecosistemas. El actor Joe Pesci, conocido por interpretar a mafiosos italianos en películas y por ser el ladrón en Mi pobre angelito, tiene también una carrera de músico y ya era muy conocido en la escena del jazz antes de dedicarse a la actuación. Actualmente sigue grabando discos. En Central Park, en pleno Manhattan, Nueva York, había ovejas sueltas que vivían ahí pastando. Sin embargo, las quitaron en 1934 debido a que sucedió la crisis económica denominada la Gran Depresión, y querían evitar que se las comieran. El Canal de Panamá iba a ser construido inicialmente en Nicaragua, pero se abandonaron los planes debido a que la ruta pasaba cerca de volcanes activos y había un camino más corto en Panamá. Ha habido nuevas pláticas para construir un canal nuevo en donde estaba planeado originalmente, pero no se han llevado a cabo. Las palomas migratorias fueron alguna vez las aves más abundantes del mundo. Las parvadas eran tan grandes y numerosas que podían oscurecer el área por donde pasaban. Sin embargo, debido a la caza, la especie se extinguió en 1914. El actor Alfred Molina fue elegido para interpretar al Dr. Octopus en la película del 2004 Spider-Man 2. Después de que el director Sam Raimi junto con su esposa vieron la película de Frida en donde Molina interpreta al pintor Diego Rivera. Solo que tuvo que bajar unos cuantos kilos para el papel. Un estudiante en Alemania encontró una pintura del siglo XVII en el interior de un sofá que compró en una tienda de artículos de segunda mano por el equivalente a $200. Esta pintura, llamada Escape a Egipto de hace 400 años, fue vendida después en $276,300. Una canción llamada Circus Gallop fue creada específicamente para probar los pianos automáticos y es imposible de tocar para un humano. Pero con suficiente paciencia y dedicación, 5 personas en el mismo piano pueden tocarla casi igual, o también una persona con 10 manos podría. Hay un mutante de X-Men que se llama Ice Cream, cuyo poder consiste en que se puede convertir en helado del sabor que quiera. Construyeron un castillo en Francia utilizando solo métodos que existían en la Edad Media en el siglo XIII. El proyecto comenzó en 1997 y lo acaban de terminar en el 2024. Incluso el vestuario de las personas que contribuyeron con la construcción era de la época medieval y los materiales fueron obtenidos localmente. Las campañas organizadas por la fundación del basquetbolista Yao Ming han ayudado a disminuir casi en un 50% el consumo de sopa de aleta de tiburón en China, protegiendo la especie. Podría haber hasta 6,000 millones de planetas similares a la Tierra en nuestra galaxia, del mismo tamaño y a una distancia similar a una estrella parecida al Sol. Estas son las condiciones ideales para que tenga seres vivos. La Eupruenop australis es conocida por ser la araña con las patas más largas. Puede extender sus extremidades hasta 12 centímetros. Sin embargo, no es considerada peligrosa para los humanos, ya que su veneno no tiene efectos significativos en nosotros.
Sus largas patas le permiten construir trampas y detectar presas y peligros a distancia. Una vez la actriz Jennifer Lawrence amenazó con el arco y flecha que usó en las películas Juegos del Hambre a unos hombres que se habían metido a su casa, pero luego se dio cuenta de que solamente eran unos técnicos de reparaciones. En Japón, las latas de cerveza tienen escritura braille para que las personas con discapacidad visual puedan darse cuenta de que es una bebida con alcohol y no se la tomen sin querer. En 1698, Escocia intentó establecer una colonia en Panamá llamada Nueva Caledonia, parte del plan llamado Proyecto Darién. Pero todo fracasó debido a enfermedades, conflictos con los españoles y la falta de apoyo logístico. El desastre financiero que resultó casi arruinó la economía escocesa y se considera uno de los factores que llevaron a la unión de Escocia con Inglaterra en 1707, formando el Reino Unido. Una banda llamada Wolfpack subió un álbum musical en Spotify que consistía solamente en silencio, y le dijeron a sus fans que lo repitieran todas las noches mientras dormían. Ganaron $20,000 en regalías antes de que Spotify se diera cuenta del truco y borrara las canciones. Hasta el año de 1616, todo el café que existía era controlado por Yemen, y estaba prohibido que se vendieran plantas y semillas vivas para que no existiera en ningún otro lugar. Pero esto cambió cuando un comerciante holandés se llevó a su país unas cuantas semillas a escondidas. En los siguientes años, el café se esparciría en todo el mundo. En un artículo del New York Times se reveló que nadie sabe quiénes son los clientes más grandes de los productores de glitter, también conocido como brillantina o escarcha, ya que es información que tienen prohibido revelar. Esto desató una teoría de conspiración en Internet sobre los usos militares o industriales ocultos que podría tener este producto, pero hasta ahora nada está confirmado. En la presentación del primer iPhone en el año 2007, Steve Jobs hizo una llamada de broma a una cafetería Starbucks. Pidió 4,000 lattes. Esa fue la primera llamada pública que se hizo en uno de estos teléfonos. Después de eso les dijo que era broma y que el número estaba equivocado. Se ha encontrado evidencia por parte de neurólogos de que cuando una persona siente que tiene poder, se anula una parte del cerebro que contribuye a generar sentimientos de empatía. Como parte de un experimento, el astronauta japonés Koichi Wakata usó la misma ropa interior durante un mes a bordo de la Estación Espacial Internacional, que fue diseñada para ser antibacterial incluso si los astronautas se ejercitaban diario. En la fiesta de Navidad del Ayuntamiento de Milán, Italia, en el 2013, Roberto Casago, uno de los funcionarios del consejo, abrió una botella de vino espumoso y el corcho que salió volando le hizo un hoyo a una pintura del siglo XVII que estaba en el lugar. Cuando fueron expertos a revisar el daño, alguien lo había intentado reparar con cinta adhesiva. Cuando se cae al suelo un pan con mantequilla o mermelada, parece que siempre cae hacia abajo manchando el suelo y dejando un desastre, pero esto no es porque pese más de un lado. De hecho, si se cayera de una mesa de 3 metros de altura, el lado de la mermelada caería hacia arriba. Los oídos de los búhos están disparejos. Se encuentran a diferentes alturas en su cabeza y el sonido llega primero a uno y luego al otro. Esto los ayuda a localizar a los animales que cazan solamente con el sonido que hacen. Un comediante fundó en 1990 el Partido de los Amantes de la Cerveza de Polonia, como una sátira en respuesta a los cambios políticos que había en ese país en ese tiempo. Sorpresivamente, en las elecciones de 1991, obtuvieron más de 360,000 votos, lo que les otorgó 16 de los 460 lugares en el Parlamento de Polonia. Cuando el ejército de Estados Unidos prohibió el consumo de alcohol en los barcos en 1914, el último día organizaron una gran fiesta para tomar lo que les quedaba e invitaron a embarcaciones de otros países a unirse. Semanas después, muchos de los invitados a la fiesta se convertirían en enemigos cuando inició la Primera Guerra Mundial. En la Unión Soviética había un concurso de canto muy popular que pasaba en la televisión. Como la mayoría de personas no tenían teléfono en ese tiempo, utilizaban un método diferente para elegir a los ganadores. Le pedían a la gente que prendiera la luz de sus casas si les gustaba una canción o que la apagaran si no. Entonces, la compañía de energía eléctrica medía los cambios en el consumo general y luego lo reportaban al programa. La mayor migración de mamíferos en el mundo es de murciélagos. Alrededor de 100 millones de murciélagos de la fruta, que son del tamaño más o menos de un gato doméstico, migran al Parque Nacional Kazanka, en Zambia, en donde llegan para alimentarse de la abundante fruta disponible. Estos murciélagos juegan un papel muy importante en la polinización y la dispersión de semillas en toda la región.
El primer mensaje que se mandó por Internet fue en 1969 y consistió en las letras LO. Se supone que iban a mandar la palabra login, pero la computadora se trabó después de las dos primeras letras. En ese tiempo Internet no era para nada como lo conocemos ahora, pero ya se estaban ideando las bases. La canción de Guns N' Roses Sweet Child O' Mine empezó siendo como un juego. Durante una sesión, el guitarrista Slash estaba tocando sonidos improvisados como ejercicios de guitarra mientras hacía caras graciosas, pero a los demás miembros de la banda les gustó. Ahora es uno de los riffs de guitarra más reconocidos. Durante la producción de la champaña, las botellas tienen que ser volteadas diario para que no se les acumule sedimento. Mientras que en algunas fábricas se hace con máquinas, en las productoras tradicionales tienen a personas que deben voltear hasta 40,000 botellas cada día. La banda de rock Kiss tiene más discos recopilatorios de grandes éxitos que discos normales de canciones nuevas. Tienen 21 de grandes éxitos y 20 normales. En los Juegos Olímpicos de San Luis de 1904, 523 de los 630 atletas que participaron eran de Estados Unidos. Solo fueron atletas de otros 12 países. En ese tiempo era lento y costoso llegar hasta esa ciudad para la mayoría de las personas del mundo. El término relaciones públicas fue inventado por el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, para sustituir el uso de la palabra propaganda, ya que tenía una connotación negativa por el uso que le dieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Casi todos los restaurantes que aparecieron en el programa de televisión Kitchen Nightmares o Pesadilla en la cocina cerraron sus puertas poco después, a pesar de que al terminar el programa quedaban mejor y más limpios. Con este programa se hizo famoso el chef Gordon Ramsay por cómo regañaba al personal de estos restaurantes. Más del 20% del oxígeno del planeta Tierra es producido en la selva amazónica, que es la selva más grande del mundo con una superficie de 5.5 millones de kilómetros cuadrados. Elvis Presley una vez le preguntó a su chofer de limusina si era dueño del auto o si trabajaba para la compañía. El chofer respondió que trabajaba para la compañía. Entonces Elvis le sonrió al chofer y dijo: «Bueno, ahora ya eres el dueño». Le dio al chofer como propina la propia limusina. Esta es una anécdota que contó el entrevistador Larry King en un programa en el 2005 que escuchó directamente del manager de Elvis, Tom Parker, pero en realidad ahora nadie sabe si es verdad. Una compañía llamada Good Times se dedicaba a hacer malas versiones de películas de Disney. Tomaba las historias de dominio público en las que están basadas y hacía versiones que resultaban sospechosamente similares, tanto que Disney los demandó en algún momento. Sin embargo, solo consiguieron que pusieran un sello en la portada aclarando que no era la original para que las personas no las compraran por error. Según una teoría que se originó en un estudio, los perros pueden oler el tiempo. Eso quiere decir que pueden diferenciar aromas de una hora a otra a su alrededor. En cambio, los humanos somos más visuales y nos guiamos por la luz del sol para saber qué hora es. En un episodio de la serie animada BoJack Horseman aparece una zarigüeya sosteniendo una playera que dice: «Deja de pausar y solo ve el show». Esta serie está llena de chistes visuales que pueden durar unos cuantos segundos, por lo que los fans suelen detener las escenas para analizarlas. Existen tantos castillos en Francia que algunos llegan a venderse más baratos que un departamento de 2 recámaras en ciudades como Nueva York o Sydney. Nunca se han llevado aves al espacio ya que éstas requieren de la gravedad para poder consumir sus alimentos. La cabina del avión bombardero Boeing B-29 que transportó la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de inspiración para crear la cabina del halcón milenario de Star Wars. Los bebés en sus primeros días de nacidos pueden cargar su propio peso hasta por 2 minutos con sus manos en una barra. Esto fue estudiado por diferentes médicos y científicos desde el siglo XIX y se cree que es un reflejo innato favorecido por la evolución para mejorar las posibilidades de supervivencia. Existen algunos videos virales sobre las hamburguesas de McDonald's que no se echan a perder nunca, y esto es verdad. Pero no es porque tengan químicos misteriosos o algo así. Solamente es porque la deshidratación y la baja humedad en la que las mantienen es el mismo método en el que se prepara la carne seca. Mozart escribió el fragmento Come Scoglio de la ópera Così fan tutte, con cambios armónicos muy marcados a propósito, porque la soprano que lo cantaba le caía mal y quería que moviera la cabeza como una gallina mientras cantaba debido a la técnica que tenía que utilizar. Los primeros controles remotos para televisión funcionaban con un martillo accionado por un resorte que golpeaba una varilla sólida de aluminio en el dispositivo, la cual emitía un sonido a una frecuencia ultrasónica que era captado por la televisión. Esto permitía que funcionaran sin pilas y cada botón emitía un tono diferente para diferentes funciones. En el 2014, un perro callejero llamado Arthur siguió a un equipo sueco en una carrera campo traviesa de 688 kilómetros a través de la selva amazónica.
y esto solamente porque uno de ellos le dio un poco de carne casi al inicio de la carrera. Después de esto lo adoptaron y se lo llevaron a Suecia. En el 2011, Nike fundó un grupo para formar corredores de ultra alto nivel, con un equipo que incluía caminadoras submarinas y una casa que reducía el oxígeno con filtros para simular ambientes de altitud. Pero fue cerrada en el 2019 después de ser objeto de muchas críticas. El actor Matt Damon se negó a dar su voz y su imagen al videojuego The Bourne Conspiracy de la saga de películas de Jason Bourne que protagonizó, ya que deseaba que fuera más parecido como al juego Myst, que es de puzzles y de resolver acertijos. En lugar de eso, lo desarrollaron como un juego de disparo en primera persona. Los primeros pobladores de la isla de Madagascar no fueron personas africanas, a pesar de que es el lugar más cercano. En realidad, fueron personas que llegaron desde Indonesia en canoas, que recorrieron casi 5.000 kilómetros. El atleta de salto con garrocha Sergei Bubka tenía un contrato que le ofrecía $100,000 cada vez que rompiera el récord mundial. Así que se le ocurrió romper el récord 35 veces. Le iba subiendo pocos centímetros cada vez. Solo hay una universidad en Groenlandia, en la capital, Nuuk, en donde hay alrededor de 200 alumnos y menos de 20 trabajadores entre maestros y personal de mantenimiento. Este número tan bajo se debe a que la mayoría de los estudiantes de Groenlandia van a la universidad en Dinamarca con una beca completa por parte del gobierno. Los juegos de Pokémon Dorado y Plateado estaban planeados como los últimos de la serie. Pelear contra los antiguos jefes de gimnasio y con el protagonista de los primeros juegos lo plantearon como el perfecto final. Sin embargo, como sabemos, no fue el último y hasta la fecha siguen saliendo nuevos. En el 2019, la corredora Kenji Rakonsanum estaba en el maratón de Chom Bueng en Tailandia cuando se cruzó con un perrito que estaba perdido o abandonado. En lugar de dejarlo, lo cargó durante más de la mitad de la competencia hasta que terminó y como no encontró a su dueño, lo adoptó. Hay un ave que tiene los mismos colores que Pikachu. Se trata del carpintero amarillo o carpintero crema. Habita en Sudamérica. Su plumaje es amarillo y tiene color rojo cerca de la boca, similar a los círculos en las mejillas del conocido personaje de Pokémon. En México es legal escapar de la cárcel debido a que se considera como instinto humano la búsqueda de la libertad. Sin embargo, los que se escapan casi siempre rompen la ley de otras formas en el proceso. El logotipo del cuerno musical de la cerveza Stella Artois es el logo más antiguo que se sigue usando actualmente. Fue creado en 1366, cuando la cervecería se llamaba Den Hoorn. En 1708 la compañía fue comprada por Sebastián Artois y decidió mantener esa parte del logo. El químico en alimentos William A. Mitchell registró a su nombre 70 patentes durante su carrera, incluyendo invenciones como el polvo para hacer bebidas Tang, los dulces que truenan Pop Rocks y la crema batida Cool Whip. Es considerado por muchos como el Willy Wonka de la vida real. Hace 100 años la gente gastaba más dinero en ropa que ahora. Sorpresivamente, en promedio, el 17% de sus ingresos se destinaban para la compra de atuendos y se tomaban más en serio la moda de lo que creemos. En el 2018, una mujer pagó accidentalmente 7.709 francos suizos como propina por un café. Puso su PIN en lugar de la cantidad que quería pagar. Luego, cuando llamó al café para aclarar el pago tiempo después, nadie contestó porque ya lo habían quitado. Antes de construir el puente Golden Gate de San Francisco, el plan era hacer un túnel subterráneo para cruzar la bahía mientras los barcos cruzaban arriba. A pesar de que hacer el túnel era más barato, finalmente decidieron hacer el puente ya que podía servir como una construcción distintiva de la región, como un monumento. En diciembre del 2015, la calidad del aire en la ciudad de Beijing, China, llegó a ser tan mala que se prohibieron actividades como andar en coche e ir a la escuela. También se prohibió estrictamente realizar parrilladas. Ronald Wayne fue el tercer fundador de Apple y llegó a tener el 10% de la compañía, pero decidió vender su parte en 1976 por tan solo $800. Hoy Apple es la compañía más valiosa del mundo. Un Halocar es un vehículo diseñado para mostrar la capacidad tecnológica y mejorar la imagen de una marca sin importar las ventas o ganancias que se logren. Entre estos autos está el Ford GT, Nissan GT-R, Audi R8 o el Dodge Viper. En las cárceles de Brasil, los presos pueden reducir su sentencia hasta 48 días cada año por cada libro que leen, incluyendo también un reporte detallado. El oso Bart se volvió muy famoso tras actuar en muchas películas, incluyendo el éxito El oso de 1988. Hasta hicieron una campaña para que fuera nominado a un Oscar, pero inmediatamente la Academia lo prohibió mencionando que los animales no pueden ser elegibles para un premio. La primera cámara digital fue desarrollada por Kodak en 1975.
pero luego fue descartada por temor a que amenazara su negocio de películas fotográficas. Años después, la adopción de la fotografía digital por parte de compañías competidoras provocó su quiebra. El nombre del actor, Keanu Reeves, significa brisa fresca en idioma hawaiano. Y no es un nombre artístico, es un nombre real. De hecho, un día su representante le dio el peor consejo de todos los tiempos, cuando trató de convencerlo de que cambiara su nombre a Chuck Spadina para que sonara más comercial. Para determinar la edad de los peces se usa un método similar al que usan con los árboles. Las escamas de los peces tienen un anillo de crecimiento marcado por cada año de vida. El papiro Huéscar, un documento del antiguo Egipto, tiene el primer relato conocido de magia. En él, el rey Yufu pide a un mago llamado Dedi que devuelva la vida a las cabezas de un ganso, un pato y un buey, y lo logra hacer. Técnicamente sería el primer truco de magia de la historia. A pesar del famoso eslogan, técnicamente los diamantes no son para siempre. Eventualmente se degradan y se convierten en grafito, pero estamos hablando de millones de años. Si te encuentras una polilla, la mejor forma de asustarla para que se aleje es agitando tus llaves, lo que produce un sonido que se asemeja bastante a las ondas ultrasónicas producidas por los murciélagos, lo que hace que piense que hay depredadores cerca. La primera aparición de Charlie Brown y Snoopy en animación fue en un especial de 1965 llamado La Navidad de Charlie Brown, que al principio fue rechazado por la cadena de televisión CBS, debido a que no les gustó que las voces estaban hechas por niños sin experiencia y no estaban convencidos por el tema anticonsumo. Al final sí fue transmitido. Margaret Abbott, una mujer que ganó un torneo de golf en París, ganó solamente una vasija de porcelana de premio. Mucho tiempo después se descubrió que ese evento había formado parte de los Juegos Olímpicos de 1900, que claramente no habían sido muy bien organizados. Ella nunca supo que tenía que haber ganado una medalla de oro. Se venden más de 700,000 botellas de salsa Tabasco cada día, y todas son hechas en la misma fábrica en Luisiana, Estados Unidos. De hecho, esta salsa no tiene que ver nada con el estado de Tabasco en México. La caída de la monarquía brasileña en 1889 fue tan discreta que pasó casi desapercibida. El golpe de estado que derrocó al emperador Pedro I fue tan pacífico y rápido que muchos testigos ni siquiera se enteraron de que estaban presenciando una revolución. La familia real fue exiliada sin resistencia y Brasil pasó de ser un imperio a una república en cuestión de horas. La mayoría de la población no se enteró hasta unos días después. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.